Bien, para mí es un placer darles la bienvenida en nombre de SOAIN. Quisiera en este momento, pues, directamente desde la Dirección General, en compañía del señor Alexander Méndez, quien es el director de la zona del Caribe, y en compañía de nuestra empresa de patrocinadora también, junto con SOAIN Diagnóstica. De alguna manera, el día de hoy tenemos el privilegio de tener nuestra webinar a través de lo que es la piedra filosofal para una transformación eficaz. Y nuestro interés, bueno, obviamente va acompañado de este proceso de transformación en las empresas, cómo asumir estas nuevas tendencias, estas nuevas iniciativas. Y más allá de eso, pues acompañado de la mano nada más y nada menos el doctor Sergio Sagés. Obviamente, el señor Sergio es un ejecutivo ya conocido por muchos de los que hoy nos acompañan el día de hoy, presentes acá, invitados en nombre de la compañía, invitados también en nombre de Diagnóstica, con una experiencia profesional en sectores de la industria petrolera y servicios directamente de todo lo que es la parte de organizaciones multinacionales, ya sean financieras, en este caso, y ocupando directivas importantes en cargos ejecutivos y gerenciales a través de lo que es el sector de información, de innovación, la parte de productos. Galardonado así también, como lo tienen algunas de las personas conocidos ya, por algunos premios directamente en procesos de estrategias digitales como el High Tech Award Topic 50 de Hispanic Technologies y Leaders en el año 2016, en el año 2017, en el año 2018. Luego también ha sido exitoso su proyecto a través de la revista Gerente, donde muchos de nosotros también hemos tenido la oportunidad de verle como más exitosos en la mención de tecnología e información. Cierto es de la mano que en este proceso de SOAIN, en nuestra intención de ser el proceso de transformación digital y apoyando a las compañías, pues el día de hoy nos acompaña haciendo de alguna manera una charla magistral que es un inicio de muchísimas cosas que tenemos para ustedes. Al finalizar la presentación vamos a tener una sesión de preguntas alrededor de unos 10-15 minutos. De igual manera, el chat se va a mantener abierto para establecer cualquier pregunta que ustedes deseen incorporar y la misma van a ser contestadas al final directamente de la presentación. Para mí es un honor estar el día de hoy en compañía de este personaje y, bueno, obviamente nutrido. No, para no alargar nuestra presentación, los dejo entonces con el señor Sergio Sagés. Buenos días. Bueno, ante todo, gracias, Angélica, por la presentación y bueno, y gracias a todos los que participan en este webinar, inclusive gracias a la invitación de SOAIN, conjuntamente con la alianza que realizamos con Diagnóstica para realizar este webinar. ¿Quieres? De esa manera tan simple cuando el tema de la transformación es mucho más complejo de eso. Yo en este momento no les voy a dar respuesta al título porque lo vamos a desarrollar a lo largo de la presentación, pero quería sí compartir con ustedes por qué el título. Y después al final vamos a compartir algunas consideraciones que hay que hacer en las empresas para que eso se convierta en realidad. Bueno, y obviamente hicimos la analogía, yo decía, bueno, ¿cómo hacemos esto que se está replanteando, lo hacemos de cara a la realidad? Y me surgió la idea de, bueno, de la serie de Harry Potter cuando habla de la piedra filosofal. Al final, ¿qué era la piedra filosofal? Era aquella piedra mágica o receta mágica que convertía todos los metales en oro y que en algunos casos llegaba a ser el elixir de la vida y conferir la inmortalidad. A raíz de eso dije, bueno,
me parece un nombre adecuado y justamente le hice la analogía con las organizaciones, porque al final las organizaciones están compuestas de personas y la misma inquietud se presenta en las organizaciones, no solo de lo que uno lee, sino también en muchos casos nos encontramos que las mismas organizaciones, cuando uno va y se asesora con el CEO de la organización o el CEO, nos encontramos que al final nos terminan planteando, me terminan planteando el tema de lo que es y termina siendo siempre pidiendo esa receta, por eso hicimos la analogía. Ahora bien, lo más importante es empezar a considerar dentro del marco que estamos planteando, ya que la transformación digital no es una opción. Eso hay que entender. Es una necesidad que llegó para quedarse, la cual no la debemos asumir como una moda o como algo pasajero, ya que sobre ella se deben tomar decisiones trascendentales para el desafío estratégico que implica. Traté de resumirle 3 razones básicas por qué la transformación dejó de ser una opción. Bueno, la primera, al final, que nuestra razón de ser en cualquier empresa, que los clientes están cambiando, convirtiéndose en consumidores cada día más capacitados, impacientes y mucho más exigentes. De hecho, les trae una referencia de Google, dice que en los últimos 2 años se han producido el 90% de todos los datos disponibles en el mundo. Y en los próximos 2 produciremos el volumen equivalente a todo el conocimiento generado en la humanidad hasta el día de hoy. Solo imagínense el poder del conocimiento que esto genera en manos de nuestros clientes. De hecho, si hacemos la analogía, usando el caso de los comercios electrónicos, ya vemos las estadísticas, que más del 70, el 80% de los clientes que compran a través de comercio electrónico buscan referencias, ven los likes, ven cómo han sido evaluados los proveedores. Entonces, ya el cliente dejó de ser el cliente que aceptaba todo lo que la empresa le marcaba. Ahora quien maneja el mundo termina siendo el cliente en su concentración y en la definición del tipo de cliente que se quiere. El otro elemento fundamental es porque al final también termina siendo un buen negocio. Si vemos de un estudio realizado con altos ejecutivos de la empresa SEA Technology, ejecutivos obviamente de empresas donde se desarrolló un proceso de transformación eficiente, nos encontramos que el 74% de ellos informa mejoría de la experiencia del cliente, un 76% informa mejoría del alcance digital, cómo cada día va abarcando y va cubriendo más aspectos digital y la empresa se va transformando en una empresa digital. Posteriormente vamos a tocar este tema. Un 33% informa un aumento de la rapidez de comercialización, 40% informa aumento de la satisfacción del cliente y al final estamos hablando de un 37% que mejoran sus ingresos por nuevos negocios. El otro tema que es fundamental es el tema de ¿por qué no hacerlo? Te lleva al fracaso. Y las estadísticas nos mienten. Según el último estudio realizado, el 52% de las empresas que se encontraban en el ranking de las 500 empresas más importantes en Fortune, el 52% de ellas se ha declarado en quiebra, o se ha fusionado, o simplemente por no haber iniciado un proceso de transformación exitoso. Lo cual lo podemos ver en la analogía. Entonces, cuando uno entiende y ve estos 3 elementos, cualquiera podría decir, bueno, yo al final puedo mantenerme en una tendencia de no hacer nada, aplicar la política del avestruz y simplemente esperar a ver qué pasa. Pero resulta, si ven el gráfico de la derecha, donde nos encontramos que bien sea invertir como oportunidad genera valor, pero no hacerlo genera también un riesgo. O sea, lo que le queremos transmitir, que no tomar la decisión de hacerlo, al final tiene impacto, bien sea en captación y pérdida de clientes, bien sea sus ingresos van a disminuir y van a perder cada día mayor competencia y share de mercado. Entonces, al final, por todo esto que estamos hablando, dejó de ser una opción y pasa a ser una realidad. Ahora bien, ¿qué consideraciones tenemos? Es muy común creer que el tema de transformación siempre es un tema de inversión y de presupuesto. O sea, tengo una plata, se la entrego al CEO responsable y desarrolla porque yo quiero hacer transformación. Pero queremos conceptualizar un poquito más el marco y entender a qué nos estamos enfrentando. Primero es importante entender que la transformación es un cambio de paradigma de todo el modelo de negocio y de la visión que está ligada al objetivo y a estrategias empresariales, que afecta a toda la cadena de valor de la oferta de productos y servicios. Esto no es un tema tecnológico, esto no es un tema puntual de un área. El proceso de transformación es un proceso que se ejecuta cambiando todo el modelo de negocio. El otro tema importante no es un fin en sí mismo, es un medio para ganar competitividad, para sobrevivir y tener éxito. El otro elemento tiene que ver, esto es bien importante, que muchas veces, sobre todo a la gente de tecnología,
pasa a ser un elemento fundamental, involucra una convivencia y coexistencia de un periodo de tiempo. Entonces, llegamos a los sistemas legados, los procesos legados, las plataformas actuales y las nuevas plataformas que se están implementando. Implica modificaciones en la estrategia, en la organización y en las operaciones de la empresa. Es un concepto transversal, no solo afecta a los procesos internos de la empresa, afecta a todo el ecosistema del negocio, todos sus stakeholders se ven afectados, llámese proveedores, reguladores, competidores, clientes, empleados, como un todo. Y por último, este tema también lo voy a tocar más adelante, no se implementa como un Big Bang. Un proceso de transformación no es simplemente pasar un switch, tiene que ver con una serie de cambios programados e iterativos para lograrlo. Nosotros quisimos poner todo esto en contexto antes de ya entrar en materia y empezar a responder quizás la pregunta. En este sentido, la pregunta que muchos se harán es, bueno, pero han sido exitosas las organizaciones en los procesos de transformación. La realidad es que a la fecha, según el último estudio de McKinsey, el 70% de las empresas han fracasado en su proceso de transformación. Ahora bien, ¿por qué fracasan? Fracasan en la mayoría de los casos por un tema de conceptualización de entrada, donde parten sobre premisas erradas. Nos hemos encontrado empresas donde simplemente el tema de la transformación lo transforma en un tema de show. Es lo que llaman ahí el Innovation Theater, donde quizás monto un área de exposiciones, monto equipos de vanguardia, llamo a mis clientes y les digo, bueno, estamos haciendo transformación. Eso es un error porque al final la transformación es mucho más que simplemente unos equipos modernos implantados, etc. Como lo hemos venido insistiendo, es un cambio profundo en todos los modelos de negocio. Simplemente no eres capaz, arrancan los procesos y simplemente no lo ven. Se siguen manteniendo en sus propios procesos, en su propio status quo, en la forma como están haciendo las cosas, a pesar que arrancaron un proceso, no lo terminan de ver. No procesan todos los temas de innovación adecuadamente y al final, bueno, termina perdiéndose todo el esfuerzo a lo largo del tiempo. El otro tema, quizás los dos siguientes, es el más clásico, ¿no? Esto es un tema de tecnología. Le transfiero toda la responsabilidad al área de tecnología y le digo a tecnología que simplemente ejecute el proceso. Como lo vimos antes, estamos hablando de un proceso de transformación que es transversal. Esto no puede ser un proyecto nada más de tecnología. El otro tema, el tema de las inversiones, no es un tema nada más de presupuesto. O sea, a una persona le pueden dar una cantidad importante de presupuesto para ejecutar y al final ese presupuesto no termina siendo eficiente, quizás se termina malgastando a lo largo del tiempo. El otro tema que también lo vemos mucho, no requiere planificación, simplemente agarro unas iniciativas llamadas entre comillas de transformación, las pongo en el portafolio y creo que estoy haciendo transformación. Obviamente, esas iniciativas, cuando están desligadas de un plan de negocio y de una alineación estratégica, al final pierde su sentido y su promesa de valor. El otro tema, bueno, es cuestión de marketing. Eso yo creo que lo hemos visto mucho aquí en Venezuela, en muchos países, muchos eslogan. Somos una empresa totalmente digital, eslogan de estrategia digital, pero simplemente son eslogan. Cuando vamos a la operación, entramos a su web, entramos a interactuar operativamente con el banco, nos damos cuenta de la inconsistencia. Esto es muy peligroso porque puede generar una gran decepción de cara a sus clientes. Y el otro tema, simplemente personas que no lo ven como prioridad. Lo empieza a ejecutar, pero simplemente dice, bueno, esto no me va a impactar a largo plazo, a corto plazo, me puedo dar un tiempo, nuevamente arranco con algunos temas puntuales. Al final todo eso termina siendo una afectación. Entonces, al final entendemos que el gran problema se presenta en la concepción desde el inicio. Entonces, continuando, vamos a empezar a responder los problemas. ¿La transformación digital es imposible? No, es posible. ¿Existe una receta única para la transformación digital? Y la respuesta es no, porque a priori es imposible que exista una empresa igual a la otra, por su cultura, sus equipos, por la propia madurez, su producto y servicio, por sus estructuras, por sus propias capacidades. Como bien lo dijo Colin Powell, no hay fórmulas secretas para el éxito, es el resultado de la preparación, el trabajo duro y aprender de los errores. Esto es fundamental a lo largo, muy probablemente, todo proceso de transformación tiene un cierto grado de riesgo y obviamente son apuestas estratégicas, las cuales en algunos casos pudieran presentarse en este sentido. Pero lo importante y lo que queremos transmitir, si bien es cierto no existe una receta única, sí existen algunos elementos o algunos ingredientes, dando el término de la receta, que nos van a apalancar este desarrollo.
¿Qué factores son importantes garantizar para el éxito de un proceso de transformación? Bueno, obviamente recursos y presupuestos, pero basados en una visión y una estrategia digital, entender cuáles son las realidades del cliente, transformar, propiciar cambios a nivel de lo que es la organización y la cultura y asegurar la comunicación a nivel de todos los colaboradores. Esto es un proceso que tiene que generarse a lo largo de toda la transversalidad de la organización. Otro tema importante que también lo vemos muy común, yo he tratado, es importante, esta presentación está sustentada en experiencia más que en teoría, porque la verdad es que al final hay muchos libros y literatura de transformación digital, pero eso es fundamental que la gente tenga más bien lecciones aprendidas y las podamos compartir. Aquí en estas dos verticales son temas muy importantes. Yo puedo ir a un proceso de transformación digital de cara al cliente, que termina siendo una realidad. Bueno, porque obviamente transformo primero la cara al cliente porque es la que el cliente ve. Ahí vemos el posicionamiento de la marca, vemos toda la parte de las capacidades analíticas del manejo de la información en relación al propio cliente, todo lo que son las identificaciones de nuevos productos y servicios y toda la parte de omnicanalidad y migración de canales digitales. El otro aspecto fundamental es que tiene que ver, entonces, no es transformarse de cara al cliente, también transformarse de cara a lo que es el, digamos, llamemos el back o la empresa digital. ¿Por qué? Porque muchas veces solo el front no va a tener la capacidad de asegurar la propuesta de valor si no corregimos algunos temas de back. Además de la inconsistencia que genera un cliente que veo muy bien front, vamos a hacer el ejemplo de un banco, una página web espectacular, una página totalmente responsiva, basada en tecnología de vanguardia, y cuando interactúo con el banco, me consigo con un banco que todavía me pide 18.000 documentos en físico. Entonces, realmente si queremos ser coherentes, tienen que darse los procesos en ambos sentidos, tanto de cara al front como al back, ir trabajando en paralelo. Si bien es cierto que obviamente desde el punto de vista del plan y el roadmap estratégico tiene sentido apuntar al front, no olvidemos el back. Volviendo a la analogía del banco, si yo tengo una web que genera unos tiempos de respuesta muy buenos y mi back genera tiempos de respuesta muy bajos, que al final alimenta mi front, obviamente eso se va a repercutir de cara al cliente. Entonces, bueno, vamos a empezar a entender un poco cuáles son esos elementos, cuáles son esos ingredientes que hay que empezar a trabajar para asegurar el éxito. En primer lugar, la estrategia. Yo creo que la estrategia es fundamental, es determinante y debe situarse a la vanguardia, ya que nos permite contar con una visión claramente definida de qué queremos, cuáles son nuestras prioridades y de dónde debería y debe estar la empresa. Yo no puedo arrancar un proyecto de esta naturaleza sin tener clara mi estrategia. Y ahí se cometen grandes errores en lo que son los desarrollos de estos procesos. Cada organización debe entender a su empresa, cuál es su mercado, a qué velocidad quiere ir al proceso de digitalización, qué necesidad tiene, qué factores, qué debilidades tiene, qué fortalezas tiene para poder arrancar y definir una estrategia. Y para eso es importante que entiendan todas las organizaciones qué es y qué implica un proceso de transformación. Entiendan la magnitud de un proceso de transformación. No crean que nada más una serie de proyectos y es un tema de tecnología, porque de ahí ya empezamos a partir mal. El otro tema, entender cuáles son las capacidades que tienes a nivel de tecnología, finanzas y todo el tema de talento humano, y al mismo tiempo ver en qué madurez se encuentra de cara al tema digital. No es solo tenerlo, sino también ver qué competencias tiene. Tienes que conocer cuáles son las expectativas de tus clientes, entender en qué mercado, con qué competidores estás, cómo se están moviendo tus competidores, qué están haciendo, y obviamente empezar a también tener un tema de inteligencia de mercado. Por eso son estas tecnologías que facilitan estos procesos y la metodología tipo Agile que permiten acelerar la entrega. Y fundamental, lecciones aprendidas. Como vimos, ha habido mucho fracaso, ha habido mucho éxito. De los fracasos tenemos que aprender para no cometerlos. Justamente esta presentación basa en eso. Y un tema fundamental es el tema de la estrategia. No puede haber un porvenir digital si no tenemos una estrategia. Y yo creo que eso es fundamental. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta en la estrategia? Bueno, primero, que es una pieza importante del plan de negocio. Otro error muy común es que se establece el plan de negocio por un lado y tenemos una planificación de transformación digital. No, la transformación digital es parte del plan de negocio. Cuidado con las pretensiones idílicas.
Las ambiciones son válidas y son importantes en las organizaciones, pero todas deben estar, digamos, aterradas en la realidad, en el entorno, en el contexto de la empresa en la cual nos desarrollamos. Fundamental el compromiso de todos los miembros. Esto no es el tema de una persona ni de un equipo. Tiene que permear a lo largo de la organización. Tenemos que definir con claridad el enfoque y las metas para disminuir la brecha entre la estrategia y la ejecución. Y lo otro importante, tenemos que empezar a dividir en objetivos de victorias tempranas y tratar de eliminar ese gran proyecto que transforme a toda la organización como un todo. Estos son típicos errores que se cometen, entonces es importante dentro de la misma estrategia irlo definiendo. Como les dije, crear victorias tempranas y recurrentes, en vez de ese gran hito esperado, que muchas veces ese gran hito termina siendo 2 o 3 años después, en vez de ir creando hitos cada 6 meses que permitan a la gente empezar a sentir parte de los logros que este proceso involucra. Asegurar una alineación estratégica para orientar los esfuerzos de la dirección en el sentido correcto. El tema de la velocidad es importante. Aquí también se va a conseguir literatura, unos que tienen que ir a una velocidad muy rápida, otros que tienen que ir de forma pausada. Al final yo creo que una combinación de las dos cosas. Para hacer bien las cosas no hay que correr y tampoco pararse. Como dice el refrán, sin prisa, pero sin pausa. Y el otro tema, el tema de escalar. No solo hacer pilotos, o sea, es obvio que los pilotos son fundamentales en estas nuevas metodologías, pero un piloto se hace para ir escalando. Otro error común, hacemos piloto y los pilotos son pilotos y hacemos otro piloto y nunca escalamos. Aquí ya no hay tiempo de entretenerse. Acuérdense lo que vimos, el tiempo ya pasó, esto no dejó de hacer una acción y tenemos que tomar medidas rápidas. Dentro de la estrategia se resume transformación de modelo de negocio, buscar mejorar la experiencia del cliente y automatizar las operaciones, que de alguna manera esto compagina todo el concepto de estrategia. Otro elemento fundamental tiene que ver con entender qué está pasando en el mundo. Fíjense, utilizamos este CMM de la gente de IDC para entender, bueno, hay muchos modelos de CMM para determinar la madurez digital de las organizaciones. Usamos esta porque nos pareció muy interesante, pero fíjense que si uno ve básicamente el comportamiento, esto basado en el estudio que ellos hicieron, el comportamiento de las empresas, prácticamente solamente el 21% de las empresas pudiéramos decir que están en un proceso real de transformación. El resto de la mayoría están o no han arrancado o están arrancando o simplemente están en un proceso de maduración gradual. Esto es bien interesante entenderlo porque esto también les da que están en el momento de tomar la decisión y no esperar que ese porcentaje vaya creciendo hacia el lado derecho de la pantalla, y porque obviamente corren el riesgo de lo que vimos antes, de quedarse fuera del mercado y responder tardíamente a lo que le está pidiendo el mercado y los clientes. Otro tema que también termina siendo crucial, por eso digo que estos son elementos que hay que irlos combinando, es el tema del patrocinio. El patrocinio y el liderazgo del proyecto. El patrocinio debe ser de la máxima instancia de la organización. Depende de toda la empresa. Entonces tiene que haber desde esa instancia el mensaje claro. El patrocinio no es simplemente el día de la apertura, el lanzamiento del proyecto, dar una charla o mandar un mensaje escrito a todos los empleados, arrancaremos un proceso. El patrocinio involucra compromiso, disposición y participación a lo largo del proceso, acompañando al liderazgo propio de responsables del proyecto. La ejecución debe ser un rol activo, convirtiéndose en el motor principal de la transformación. La gestión de cambio que se intensifique el compromiso de todos los empleados y el asegurar el consenso y guía sobre la estrategia que se defina. Como dijo Thomas Keller, un chef y escritor americano, la receta no tiene alma, es el cocinero quien debe darle el alma. Nuevamente reforzamos el concepto anterior. No existe una receta única. Existen ingredientes, elementos, como lo que estamos viendo y vamos a continuar viendo, que son fundamentales a tomar en cuenta. Ahora bien, cada liderazgo, cada propia empresa tiene que entender que es un viaje propio y por lo tanto esa forma de ir construyendo va a depender de sus propias realidades. Ahora bien, en el tema propio de gobierno y organización, que muchas veces se subestima y termina siendo un factor que termina afectando los resultados, es fundamental transformar una organización ágil. No podemos pensar un proceso de transformación con los modelos actuales. Hay que realizar una revisión profunda del modelo de gobierno y de decisión.
su estructura, equipo de trabajo y la definición de la integración entre las distintas áreas, roles y capacidades, pero ya visto bajo el ámbito digital. Es fundamental trascender, asegurar el consenso y alineación entre todos los stakeholders. Es muy común cuando se arranca proyectos de esta naturaleza que todo es mucha felicidad, todo es excelente, todo el mundo se siente plasma un compromiso, pero a lo largo, como son proyectos, si bien es cierto que bien hechos generan victorias tempranas, pero no deja de ser cierto que el proceso de transformación lleva un tiempo. En ese tiempo es fundamental mantener en todo momento este compromiso. El otro tema fundamental, seamos realistas a la hora de valorar nuestras capacidades, o internos y externos. No creamos que lo podemos hacer todos nosotros o no creamos que todo lo puede hacer un tercero. Yo creo que este tema es fundamental, es ser realista en base a las capacidades propias. El otro tema es que establecer un organigrama con un responsable, equipo de trabajo, igual que cualquier proyecto estratégico. Esto no difiere desde el punto de vista organizativo, no difiere desde el punto de lo que es un control de proyectos. Es un proyecto que diría que más que un proyecto es un programa conformado por una serie de proyectos. Como dice el punto anterior, establezca un programa integral con todas las iniciativas. Este tema es fundamental. No hagamos, cometamos el error de tener iniciativas de transformación digital no vistas bajo el paraguas de una sola vista estratégica. Simplemente porque al final son proyectos que están totalmente desalineados y nos va a costar mucho la integración. Cualquier proyecto que apalanque tema de transformación debe estar bajo un solo paraguas. Por cierto, cuando hablamos de temas de transformación, no solo hablamos de temas de tecnología, aquí estamos hablando de temas de manejo del cambio, a través del capital humano, estamos temas de migración de datos, estamos hablando de todos los elementos, estamos temas de convivencia que deben ser enmarcados a lo largo de todo el proyecto. Y al final, otro error que también se comete mucho, medir la transformación diferente a lo que son las variables de negocio. Si queremos que haya sentido de pertenencia, tenemos que también medir la transformación en función de las variables de negocio. Continuando con la organización, hay que hacer partícipe y hay que abrir así un esquema de competencias digitales. Es lo que se llama en muchos casos innovación abierta. No seamos humildes, no pretendamos que nosotros sabemos todo. Hay que abrirse hacia las fintech, universidades, startups que están creciendo en todos los países, fomentar la innovación, apoyarnos en ella para tratar de hacer desarrollo mucho más ágil. Esto es fundamental, porque muchas veces lo queremos ser todo interno en la casa y la gran verdad es que la experiencia no la tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas, hemos trabajado temas de innovación, pero procesos de transformación, agilidad, son temas que se van manejando a lo largo del tiempo. De hecho, se está hablando mucho de la organización bimodal. ¿Qué es la organización bimodal? La organización que permite la convivencia entre los esquemas tradicionales y los esquemas nuevos que apalancan todos estos temas digitales. Entonces, eso lo tenemos que tener claro y cómo aprovechamos nuestra fortaleza de un lado o la fortaleza de nuestro proveedor. Este tema es clave incorporar en la decisión al comité ejecutivo el tema de una agenda digital permanente. El tema de transformación digital no es simplemente el día de la apertura, el día que aprobó el presupuesto y el día de seguimiento. A nivel del comité ejecutivo, el comité directivo, debe haber una agenda permanente del tema digital, porque es la única manera de insertar a través del ADN corporativo y de las personas el tema como ya no un tema de que lo vemos en una agenda, sino que creemos y vamos trabajando en función de ello. Obviamente habrán empresas donde también habrá que crear nuevos roles. Ya es muy común ver empresas donde están hablando del Chief Digital Officer y otros roles que se empiezan a crear. El tema de perfiles multidisciplinarios es fundamental, no es un tema, como dijimos, solo de tecnología, no es un tema solo de operación, es un tema de negocio, al final es un tema transversal a lo largo de toda la organización. Y como todo cualquier otro proyecto estratégico, bueno, tiene que tener sus KPI donde se maneje todo su alcance, el tiempo, costo, ir midiendo el proyecto en su seguimiento. Como vamos a ver posteriormente, este tema es fundamental, trabajar en función de eso. Ya entrando en otro punto, en otro elemento, el tema de planificación y presupuesto. Aquí hay que entender algo que es fundamental. La planificación actual cambió. O sea, ya no estamos hablando de los mismos procesos tradicionales. Si bien se mantienen los principios, cambió toda la estructura. O sea, nosotros, esos sistemas de planificación, donde a lo mejor nos encerrábamos
3, 4 días para preparar y presentar a nuestro comité directivo un proceso de transformación, de planificación, que al final terminaba siendo una camisa de fuerza, y lo revisábamos cada cierto tiempo, una vez al año la planificación, y después le hacíamos seguimiento mensual, en el mejor de los casos. Eso murió. Nosotros tenemos que, si bien es cierto, el proceso de planificación en principio existe, pero tiene que manejarse como una guía, como unas estimaciones, pero al final es fundamental la revisión permanente y actualización. Las condiciones cambian, las premisas cambian, el entorno es muy cambiante. Entonces no podemos amarrar una planificación al esquema anterior y dice, bueno, no, esto no se puede hacer porque no está en la planificación. No, si la planificación se hizo y cambiaron las premisas, cambiaron las estrategias o el entorno cambió, hay que sentarse y revisar la planificación y ajustarla. Eso es fundamental. Aquí puse una expresión que se lo me de un documento de KPMG donde dice, los procesos de transformación tienen 2 veces más posibilidad de tener éxito si se articula sobre un plan de acción antes que sobre una tecnología concreta. Fíjense que la planificación aquí es fundamental. Ahora bien, ¿qué entendemos? ¿Qué consideraciones hay que tomar dentro de la planificación? Primero, efectivo y realista. Como dijimos antes, cero pretensiones idílicas, las ambiciones dentro de las capacidades que podamos tener. Tiene que desarrollarse un plan táctico eficaz con hitos, tareas, responsables, recursos y tiempo para establecer una planificación del proyecto, insisto, como una estimación inicial. Esto hay que revisarlo de forma periódica y constante. Las variables en este entorno van cambiando muy rápido. Tiene que ser compartido, internalizado por todos los niveles ejecutivos de la empresa, explicando su alcance y justificación y manteniéndonos informados de los avances. Este tema, si queremos compromiso, tenemos que involucrarlo a lo largo de todo el proyecto y de forma constante. Y ser revisada con frecuencia, no solo revisado, es más, actualizado si fuera el caso, a fin de poder anticipar las acciones que sean necesarias para redirigir posibles desviaciones que se presenten y se van a presentar en un entorno como el actual. Es imposible pretender hacer una planificación ahorita y pretender que el año que viene, cuando irnos muy lejos, se mantengan las mismas condiciones. Probablemente las premisas que se sustentaron nuestro plan estratégico han cambiado o se han modificado. Proyectos con asignación de recursos necesarios, esto es importante, no caigan digamos, en la tentación de tener recursos compartidos. Si van a ir a un proceso de esta naturaleza y tienen iniciativas que apalancan la transformación o los recursos, es importante que tenga dedicación para que de verdad el proyecto se pueda cumplir en los tiempos. Cuidado con el presupuesto, no mezclen el presupuesto de transformación digital con el presupuesto operativo de la empresa. Eso tiende a ser un error a la hora de control y seguimiento. El otro tema, lo mencioné antes y lo vuelvo a insistir, tiene que ser un programa integral. No son iniciativas aisladas que están dispersas, inclusive con responsables distintos en organizaciones distintas. Y este tema es fundamental. Todo proceso de transformación genera un grado de incertidumbre y riesgo. No, pero esto no implica que no debamos dejar sin objetivos de negocio concretos. Hay que mantenerlo, revisar el cumplimiento, impacto sobre la cuenta de resultados. Si bien es cierto, es aceptable manejar cierto nivel de riesgo, lo que se llama en algunas organizaciones el apetito de riesgo, eso tampoco dice que a lo mejor no tenga algunas estimaciones financieras o algún caso de negocio que permita hacer un seguimiento. Obviamente con mayor flexibilidad por las variables que le estoy comentando, pero hay que hacerlo. Aquí viene uno de los temas que mucha gente dice que es el tema fundamental. Al final, cuando uno empieza a ver todos estos elementos, sí, es importante el tema de la cultura, es importante el talento, pero al final yo creo que es la combinación, como decía que el chat que mencioné anteriormente, es cómo combinamos adecuadamente todos estos recursos, estos esfuerzos. La transformación, como dice aquí, es mucho más que tecnología, se trata de un cambio cultural integral y masivo a lo largo de toda la organización. En muchos casos suele recibirse con un espejismo porque simplemente no se han planteado como tal, simplemente se plantean los grandes hitos y la gente termina de perder la expectativa que nunca se va a cumplir. Entonces hay que tener cuidado con el tema del manejo de la cultura. La cultura efectivamente es uno de los elementos más importantes para el éxito del proceso. Ahora bien, ¿qué debemos tomar en cuenta a nivel de la cultura? Nuevamente lo mencioné, alinear los objetivos de la empresa, insertarlo dentro del ADN corporativo de cada uno de los elementos, bien sea de los personal ejecutivos y del personal. Asegurar una transición efectiva de los empleados a un plan de gestión de cambio. Este tema es fundamental, es natural, un proceso de cambio de esta naturaleza, que hay un proceso de resistencia al cambio. Entonces, el manejo del cambio aquí pasa a ser un elemento fundamental.
El otro tema es la incorporación de lo que llamamos aquí el gen digital en todo lo que es el ADN corporativo. Y aquí hay una palabra que, o sea, al final hay que creérselo. A veces uno se entrevista con ejecutivos que tú te das cuenta que arrancan un proceso de tecnología, pero en el fondo es más del vocabulario, del speech que realizan a lo largo, pero no hay ese sentido de verdad de creencia. Y eso al final, cuando queremos ir a un proceso de cultura, es como tratar de vender algo en lo que uno no cree. Entonces es muy difícil venderlo y que además la gente no lo percibe. Entonces, al final, ¿qué estamos buscando? Crear una cultura de organización ágil. ¿Qué implica una cultura de organización ágil? Bueno, apertura al cambio, aceptar nuevas ideas y aceptar el cambio. Obviamente, centrada en el cliente, todas las actividades, todo el diseño de productos y servicios va de cara al cliente como punto céntrico. Aprovechar la innovación como un elemento fundamental de insumos para la generación de nuevas ideas. Una apertura o disposición a aprender. Todos los días todos vamos aprendiendo. Esto es un mundo cambiante y tenemos que ir mejorando. Tolerancia al fracaso, como probablemente algunas de las iniciativas no resulten como se esperaba, pero bueno, parte del aprendizaje que hay que irlo cerrando. Con esto no, la tolerancia al fracaso no implica tampoco un cheque en blanco, pero sí es una realidad que hay que manejarla. Lo peor que puede pasar en una organización que está en transformación, que una vez que ocurre el error, el error termine siendo penalizado. O sea, hay que tener cierto grado de manejo de ese tema. Una mentalidad empresarial, obviamente confianza, participación en todo este proceso, mucha comunicación y cooperación entre todos los integrantes de la organización. El otro tema que de alguna manera viene apalancado, está inserto en todo el tema de la cultura, es el talento. O sea, asegurar el talento humano con competencias y habilidades harán parte de la diferencia en un proceso. Más allá, insisto, como les comenté, que nos apoyemos en terceros, también es fundamental contar con las capacidades internas. Debe prevalecer una comunicación abierta y apertura a nuevas ideas, estimular en los empleados la generación de ideas, bien sea con lo que se llama un think tank, bien sea con un banco, un sitio donde la gente pueda aportar las ideas. Hay que fomentar la innovación desde adentro, no solo esperar desde afuera. No solo se trata de personas, sino el contexto laboral. Este tema es importante. No es solamente que yo una idea, sino que el ambiente promueva la cultura digital como un todo. Los sitios de trabajo, la interrelación entre los empleados, las herramientas que usamos de colaboración entre los empleados. Hay que trabajar en equipos y entornos con herramientas digitales, invertir y empoderar al personal, aprovechar el talento interno y generar esas capacidades de cara a todo el tema de talento digital. El Departamento de Recursos Humanos aquí es clave. El Departamento de Recursos Humanos, capital humano, como se llama en otras áreas, debe convertirse fundamental en toda la posición estratégica de ayudarnos a cambiar y a fomentar, bien sea para captar, retener o formar talento digital. Aquí una idea que particularmente a mí me ha funcionado en las organizaciones que he estado es crear promotores del proceso a nivel de todas las áreas de negocio. Muchos los llaman embajadores. Esto es fundamental porque eso nos permite a nosotros ir creando a través de estas unidades de negocio y permeando todo el concepto y toda la cultura de transformación digital. ¿Por qué? Porque son gente que son seleccionadas de esas unidades de negocio, conoce la gente, conoce inclusive las culturas internas propias de las unidades, que también las hay, y entonces va a ayudar a permear todo este concepto. Y bueno, y obviamente también entender cuál es la realidad del cliente y cómo se manejan estos potenciales. El otro aspecto, el otro ingrediente, por seguir con el tema de la receta, tiene que ver con el tema de proceso, que como siempre digo en todas mis presentaciones y reuniones con clientes, termina siendo muy subestimado. Porque bueno, la herramienta es, como dirían la gente joven, es cool. O sea, los procesos a veces terminan siendo un poco fastidiosos, implica documentar, y al final nunca se ven, porque se operan, pero no se ven. La herramienta se utiliza, se toca y al final se opera. Los procesos nos permiten tener una mayor eficiencia operativa, ya que nos permiten tener todo claro, la cadena de valor y el macroproceso, agilizarlo y dotarlo de una verdadera inteligencia de negocio. Aquí es importante, nuevamente, metodologías de trabajo ágil que permitan hacer frente a los modelos clásicos, ¿no? Capaces de reducir los tiempos que se identifican las oportunidades, invertir tiempo definido como tal los nuevos modelos de negocio. Nos encontramos organizaciones que han hecho cambios importantes en su plataforma tecnológica y cuando vamos a ver los modelos de negocio, por lo menos los que están documentados,
terminan siendo totalmente distintos a lo que está implementado. Que a veces eso es impresionante y cuando le preguntas al que ejecuta es totalmente distinto lo que él te dice, lo que está en el modelo y lo que está en la plataforma. Entonces, esta integración es fundamental. El otro elemento fundamental es antes de automatizar algún proceso de negocio, asegúrese que genera valor. No lo hagamos por el nubismo, no lo hagamos por moda, no lo hagamos porque el competidor de nosotros lo hizo. Tiene que generar mejoras en la experiencia del cliente, tiene que reducir costos o mejorar nuestros incrementos, optimizar los procesos que al final genera, consecuencialmente, implica reducción de costos e incremento de ingresos. Por último, es importante la visión integrada y compartida del proceso end-to-end. Ese es otro tema que se ve mucho. Vemos dentro de la cadena pedacitos, resolvemos un problema puntual, pero no vemos toda la cadena y al final los procesos hay que verlos de manera transversal y completo. Como dijo Bill Gates, la primera regla de cualquier tecnología es que la automatización aplicada a una operación eficiente aumentará la eficiencia. El segundo es que la automatización aplicada a una operación ineficiente aumentará la ineficiencia. ¿Qué nos está diciendo Bill Gates? Que una aplicación, un sistema es tan bueno como los procesos que lo generan. Entonces es fundamental no descuidar en este proceso de transformación el tema de revisión de procesos. Y como vemos aquí a la derecha, es fundamental tener una metodología de abordaje del proceso, de cada proceso, y tener claro cuál es la cadena de valor que apalanca el tema de procesos sobre el cual vamos a trabajar. El otro tema que tiene que ver con el tema de tecnología. De alguna manera ya hemos venido agarrando casi todos los ingredientes, digamos, este es el último ingrediente, que son fundamentales. Aquí el tema de a cuál yo le doy mayor importancia, cuál estoy más débil, cuál tengo mayor fortaleza, va a depender de este análisis de capacidades que mencionamos anteriormente y de la realidad de la empresa. Al final, la tecnología promueve la transformación de negocio. El ecosistema digital abierto ayuda a configurar las expectativas del cliente para diseñar servicios más competentes y bajo demanda. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de plataformas propias de terceros, tenemos una oferta de servicios propios y de terceros que están integradas en nuestra plataforma. Al final, el gran reto de tecnología en el proceso de transformación digital tiene que ver con la orquestación. ¿Cómo orquestamos, cómo alineamos, cómo manejamos todos estos grandes temas? Dentro de los temas de tecnología, es importante que una vez definida la estrategia, se evalúe y determine las posibles opciones tecnológicas que más se ajustan a tus realidades. Ese es otro tema. Siempre ajustado a las realidades de la empresa. No vayan simplemente a comprar lo que está de moda, como puse en el segundo párrafo, el juguete de moda, el síndrome del juguete de moda. Eso hay que tener cuidado porque a lo mejor ese juguete de moda no se ajusta a la realidad de la empresa. A lo mejor estamos sobreestimando. Hemos conseguido muchas empresas que tienen herramientas que son muy costosas, muy buenas, pero la verdad que al final terminan usando un 20-30% de la herramienta que adquirieron. Es la analogía que siempre ponemos. Es como comprarse un Ferrari y después solamente utilizarlo para el estacionamiento o ir de compra. O sea, lo estás subutilizando en todo el potencial. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y tiende a ser una situación que no bien manejada tiene impacto. El otro tema importante es clave el dirigir de todo el universo de proveedores quienes nos estarán acompañando en este proceso de transformación. Hay que buscar que tengan experiencia, que tengan pericia, que es distinto a experiencia. Porque experiencia es hacer lo mismo por mucho tiempo. Pericia es hacer cosas diferentes que engranan un objetivo final. Y el otro tema es que tenga soporte local. Cuidado en entrar en procesos de proveedores que sí, lucen muy bien, tienen mucha pericia, pero al final no tienen un soporte local. Pues esto no quiere decir que todo el personal tenga que ser local, pero obviamente tener un soporte local con garantía de soporte externo te da fortaleza. Y el tema que mencioné, no es suficiente mejorar el front, también hay que traer el back. Si queremos una oferta de valor integral, hay que ver los dos aspectos. El ejemplo que le puse, por ejemplo, en la banca. Pues esto no quiere decir que no sea prioridad el front contra el back, todo depende del roadmap, nuevamente, de la realidad de la empresa que está pasando en su mercado y en sus competencias. Habrá gente que podrá dedicarle más tiempo al back para mejorar el front y habrá gente que de acuerdo a sus realidades, el mercado se nota que quiere posicionarse rápidamente. Todo el diseño de productos y servicios, para el desarrollo de soluciones es necesario incorporar la visión del cliente. Ya el cliente, insisto, como mencioné, ya no es un cliente que acepta cualquier cosa, un cliente cada día pide más
y obviamente nuestras experiencias tienen que ir hacia lo que algunos llaman enamorar al cliente. Es priorizar, utilizar y captar el uso de tecnología. Lo mencionamos anteriormente. Entonces, no solo es que somos una organización digital de cada cliente, somos una organización digital como un todo. Aquí se consigue mucho por usar la analogía del tema de la diferencia de lo que es un banco digital de una banca digital. Son dos conceptos distintos. Obviamente, una banca digital apalanca un banco digital, pero puede haber una banca digital sin un banco digital. ¿Por qué? Para yo ser un banco digital implica que todas mis interrelaciones, sea clientes, proveedores, accionistas, empleados, es digital. Entonces, esto es quizás es un tema que requiere más tiempo, pero si queremos ser consistentes con los mensajes que transmitimos, deberíamos apuntar hacia ese concepto. ¿Cómo podrían ser las estrategias de diferenciar el camino? Bueno, aquí es fundamental. Básicamente son 5 grandes temas tecnológicos que deben estar dentro de la estrategia. El primero, bueno, el tema de movilidad, creo que es obvio y lo hemos venido manejando, creo que todo el mundo conoce que es una estrategia fundamental. El tema cliente céntrico, todo debe girar alrededor del cliente. El tema de la personalización, ya se acabaron los famosos baños de manguera, soluciones generales para todo el mundo.